Bueno, bueno, gente, hoy estoy con un gran invitado, Juan Carlos Maneglia, director de cine, guionista, es el padre de los padres de Siete Cajas, Los Buscadores, tiene una larga trayectoria. Quisiera dar la bienvenida, definir este momento ahora de, que estamos viviendo en la pandemia. Claro, muy histórico, muy diferente, que en un primer momento cuando me cayó la ficha, es como que me paralizó. Y también me pasaba que como veía a mi alrededor con mucha gente, con muchos problemas, entonces eso me afectó mucho, ¿verdad? Me afectó por un lado, de un lado positivo, en el sentido de generar vínculos para poder ayudar a personas, eh, pero también como creativamente me anulé al principio, ¿verdad? No, eh, veníamos con varios proyectos, con varias ideas y es como que dejé absolutamente de crear. eh, y después sí tuvo, después de casi 5 meses, sí tuvo una etapa un poquito más que implicó por algún motivo, algunos de esos motivos fueron porque nos cayeron ciertos proyectos que teníamos que desarrollar. Entonces, ahí es como que empezó a arrancar el motor y era como que tenemos que seguir creando aún dentro de, de este, de esto que no entendemos bien qué es, ¿verdad? Pero así nos tocó y por un lado un aprendizaje gigante en todos los sentidos, ¿verdad? Un aprendizaje, También, sí, sí. no, un aprendizaje gigante de... Nosotros tenemos con Tana Shembori una escuela de actuación tía, por ejemplo, empezamos a enseñar online, empezamos a dar clases y ejercicios, por ejemplo, por Zoom, y descubrimos cosas maravillosas, ¿verdad? Que podíamos hacer vía, vía incluso las plataformas. Y sí, descubrís cosas absolutamente nuevas, como también sus limitaciones, ¿verdad? Entonces es como, es un aprendizaje gigante, enorme, en demasiados sentidos, ¿verdad? Y yo creo que nos va a marcar a todos. También con un poco de, con muchas emociones, ¿no? Entre los buscadores en Telefuturo, contarme cómo vivieron todo eso, ¿no? He visto ustedes ahí en la alfombra, cómo fue vivir de nuevo todo eso, y con un final, con alguna sorpresa en el final. ¿Se siente esa cosquillita otra vez? Sí, ¿Se puede sentir después de todo lo que ustedes pasaron? sí, se siente, se resiente. Y una emisión por un canal es muy raro, no es lo mismo que incluso si vos tenés un reproductor y pones en DVD o un Blu-ray o en un pendrive la película y ves solo. De verdad vos sentís cuando hay mucha gente conectada y ve la película y es otra sensación y hay como unas cosquillitas que te da. Aparte del tema de que es una cuestión muy rara, yo no soy obviamente una generación de las redes, pero es genial lo que pasa, de que durante la película la gente ya va comentando, ya va diciendo que le gusta, o qué personaje, con qué personaje se siente identificado. Es como, es todo tan inmediato y eso es muy lindo, es muy lindo. Es como es- sentís lo que le pasa a la gente, porque a veces ahí la gente, a veces no tiene no rostro ni cara, nada, sino que dice lo que piensa. Y eso es muy útil para los que hacemos cine para la gente, eso es demasiado útil, ¿verdad? Y fue una experiencia hermosa que se haya pasado en el futuro. A mí se me ocurrió ese tema de agregar algunas cositas en el final, por lo que nos pasaba siempre en las proyecciones, que siempre nos decía como que el final era, mucha gente sentía que el final era como muy abierto. Entonces se me ocurrió hacer como ese guiño en el final, y fue interesante, fue una prueba linda. A mí me gustó hacerlo y creo que funcionó.
Não, justamente isso, eu queria, justamente empecé a entrevista um pouco diferente, porque queria tuas impressões de agora, como está vivendo esse momento, não? Antes de entrar em todo o que é tu grande trajetória, não? E queria saber, eu quero perguntar, perguntar-lhe como ele está vivendo todo isso, porque é tão complicado, não? Eh, Me dijiste que tuviste tiempo de lidiar un poco con los demonios, de enfrentar esos momentos difíciles, tan complicados, de repente volver a escribir. Eh, ¿Hay nuevos proyectos? ¿Pudiste encaminar, empezar a encaminar algo que estaba guardado, empezar algo nuevo? Sin, claro, dar mucho adelanto. ¿Qué hay de nuevo que pudiste hacer en este momento? Sí, sí, hay dos proyectos. Uno es por encargo, que en realidad lo venimos manejando con Tana y un equipo hace 2 años y medio. Es una serie para una plataforma eh, que en algún momento paró y justamente tipo unos meses antes, casi 2 meses antes de la pandemia, se retomó. Y después, como es escritura, entonces durante la pandemia como que empezó a tomar forma y arrancó y fue lindo, fue un aprendizaje gigante, porque era un equipo, bueno, Tana, Sergio Colmán, y estaba este guionista argentino tan fantástico, el hijo de la novia. eh, Sí, y, sí, yo sé que es un barbudo, ¿no es? Sí, más o exacto, menos sí, es, eso. es maravilloso. Y bueno, y con él estuvimos trabajando y eh, y es un proceso fantástico, fantástico. Fernando Castex se llama, de repente tengo un lapsus así, ¿verdad? Pero él es, digamos, un amigo maravilloso que de verdad estar con él es también un aprendizaje y con Sergio mismo y con Tana un placer también. Entonces, trabajar por Zoom, con todo lo que eso implica, de que de repente se va la señal, se corta, estás en tu casa, pasan cosas, escuchas ruido, viene la farmacia, es un quilombo a veces, pero igual implica como incorporar todo eso y asumir como parte del aprendizaje, ¿verdad? La Santa queda definitivamente encarronado o en algún momento volverán o ni siquiera ahora. Yo veía algunas entrevistas tuyas que era tan costoso, ¿no? Bueno, que ya quedó mal. Habría que reescribir, quedó muerto en el tiempo. ¿Cómo quedó ese proyecto? Porque ustedes incluso viajaron con él, ¿no? La Santa fue un proyecto muy querido que la tuvimos durante, imagínate que la escribimos durante casi 10 años. Eh, Nos parecía un hermoso punto de partida. Yo creo hasta ahora que sigue siendo un lindo punto de partida. Eh, lo que pasó fue que en ese momento el proyecto era excesivamente caro, salía como 1.500.000 euros, estoy hablando hace 20 años. Y producir eso en un país que no tenía cine era impensable. Eh, Nosotros conseguimos un coproductor francés que estaba interesado, eh, pero teníamos que conseguir la mitad de la plata acá. No era posible, realmente no era posible. En ese momento lo encajonamos, después de muchísimo tiempo nació lo de Siete Cajas porque era más posible, era un proyecto más chiquito, más manejable, era un espacio que estaba, el vestuario no era tampoco caro, la película ocurre en un solo día, o sea, hay varios elementos que hacen que el proyecto sea factible. Y también le incorporamos a Richard Careaga como director de fotografía, que Richard eh, prácticamente usó una cámara de fotos que era hipersensible, entonces usamos la luz del lugar, o sea, muchos elementos hicieron de que Siete Cajas sea posible hacerla. Entonces la Santa quedó encajonada.
Yo cuando la volví a leer después de mucho tiempo, me pareció, mi percepción era que envejeció. Es como que hay que reescribirla entera. Es como un hermoso punto de partida, pero hay que reescribirla. Es como que cuando vos tenés una idea y en ese momento te parece nueva y unís muchas cosas y después es como que la vida te va dando, ves todo tipo de cine, ves novela, ves serie, qué sé yo, y ves cosas que se repiten o ves cosas que ya en este momento por ahí no van a funcionar. Entonces es como que hay que actualizarla, hay que darle mucho giro, hay que trabajar en el personaje. eh, pero sí, es un proyecto hermoso. Sigue siendo caro, sigue siendo un proyecto muy caro, pero podría ser una historia para retomar en algún momento, ¿verdad? Igual hay cosas, a Una mí me, curiosidad, sí, por sí. ejemplo, yo sueño con alguna vez, con hacer, bueno, con Tana hace mucho tiempo teníamos un proyecto de hacer algo sobre la Lynch, sobre, por ejemplo, y es un proyecto maravilloso, pero también sabemos todos los proyectos de época son costosos, y más todavía algo que tenga que ver con la Guerra Grande, así, socorro de inmenso, y de todo el proceso Es que como una Cleópatra paraguaya, ¿no? Una cosa es muy carísima. pero son personajes históricos que ella es Socorro, yo creo que tiene todos los ingredientes para hacer una gran película. eh, y yo creo que valdría la pena, pero obviamente estamos hablando de un cine excesivamente costoso en un mercado muy pequeño, en un mercado donde lo lindo que está pasando es que hay continuidad, pero estamos todavía con películas chicas, digamos, ¿verdad? Igual para nosotros, por ejemplo, Los Buscadores fue una película gigante, gigante, o sea, enorme. Y fue muy complicada en demasiados aspectos porque aún siendo una película grande, vos te das cuenta que en Los Buscadores no hay escenografía armada, tenemos que acomodarnos a lo que se consigue en locaciones, con todo lo que eso implica, no hay grandes efectos especiales, pero igual, por ejemplo, la película tiene 100 efectos digitales que de repente eh, uno no se da cuenta al mirar, pero igual es como que es muy compleja, ¿verdad? Entonces, eh, a veces una película pequeña no es tan pequeña, ¿verdad? Entonces, sobre todo en un país que realmente está como arrancando y estamos empezando, ¿verdad? Imagínate que la película, bueno, Siete Cajas era la película número, creo que era 50 de todo el cine que se había hecho en Paraguay. Entonces, realmente estamos lejos. Argentina produce 100 y pico, Brasil produce al año 100 y pico de películas al año. Y yo te estoy hablando de toda la historia de nuestro cine. Siete Cajas, de películas totalmente paraguayas, Siete Cajas era la número 50 y pico, según la que vi, dentro de una persona que marcó como la historia del cine paraguayo. Entonces, de verdad, son muchos pasos que tenemos que dar todavía, hay mucho por caminar, mucho por hacer. Y entonces es un aprendizaje enorme. Pero lo maravilloso que está pasando es la continuidad, porque esa continuidad genera como esa cuestión del público de que quiero ver más cine paraguayo, qué pasa con lo siguiente, qué pasa con las distintas miradas, porque eso también a mí me gusta mucho, que, o sea, no todos los directores paraguayos estamos haciendo lo mismo, o sea, hay cine de terror, Sí, es de eh, todo un poco. Es hay de de todo un acción, poco. eh, está cinearte, cine, hay de todo y es drama, entonces me parece hermoso de que todos seamos muy honestos con el cine que queremos hacer, pero siempre que tenga como nuestra identidad, como nuestra alma. Cuando te roban el guión de Siete Cajas, ¿pensaste en desistir? ¿O te Sí, dio más motivación?
No, al principio pensé en desistir. O sea, yo creo lo primero que me pasó por la cabeza es, yo soy creyente Una y dije, señal. yo dije, esto es una señal que Dios dice que no haga el proyecto, ¿verdad? Eh, y yo soy muy inseguro, yo soy un tipo súper inseguro, pero después como que eh, hay algo que hay una pasión detrás que hace que es un motor que te genera una cuestión. No, no es así. O sea, y lo que me pasó fue que al principio me bloqueé y 2, 3 días después empecé a tratar de acordarme todas las ideas que había escrito, porque imagínate que era el guión terminado que se robó y que había una sola copia y justo ese día yo metí en el auto para hacer la copia. Entonces empecé a anotar todo, pero en algún momento me trancaba porque Siete Cajas es como son tantas historias paralelas que entonces ya me trancaba en algún momento y nada, y era reescribir de vuelta todo, ¿verdad? Pero algo que a mí me pasó lindo, lindo y no, ¿verdad? En ese momento no era tan lindo, era de que eh, varios días después que se haya robado, que me llamaban de la cárcel y me ofrecían el tema de, me decían, yo tengo acá 7 cajas y querían que yo les dé dinero. Yo les decía que me lean la primera página, entonces yo me pedía saldo, yo les daba saldo, después me cortaban y después de 5 intentos le mandé a la mierda, le dije no me molesten más. Y a mí eso que yo conversé con ellos, esa manera, ese trato, yo usé en la película. Hay cosas de diálogo que están en la película y que de alguna manera, por eso te digo, por ahí en ese momento fue duro, pero al reescribir todo lo que te pasa Sirvió. sirve pues. Entonces, y uno no es consciente, porque hay en ese recorrido de investigar la película, siempre yo también pienso de que hay mucha información que vos pensás que nunca te va a servir y que después usás, ¿verdad? Por eso es que tenés que por ahí dejar nomás fluir todo lo que te ocurre, porque por ahí en algún momento usás, ¿verdad? Como que la cabeza Claro. es tan, eh, no es tan coherente, no es tan racional en ese proceso y es hermoso que no sea racional. Entonces, es bueno alimentar con todo, alimentar con entrevistas, hablando con la gente, recorriendo calles, perdiéndote, escribiendo cualquier cosa, viendo series, viendo cosas que te alimenten, ¿verdad? Y en algún momento eso te puede servir, ¿verdad? Y también Claro. pasa que todo sirve, ¿verdad? Todo lo que lees, todo sirve en algún momento y toda esa información que tuviste desde niño también, o todo ese cine que viste, hay muchas cosas que yo a veces descubro, mira, esto había sido que esto es de esta experiencia que pasé cuando tenía esta edad, entonces es como muy raro, pero es así. Hablando de niño, de tus comienzos, comenzaste desde muy chico, ¿no? Haciendo con marionetas, después en el cineclub del Cristo Rey. Quiero que me cuente cómo fue ese inicio. Pero me parece increíble, ¿no? Que prácticamente existe solamente eso, ¿no? Es fantástico, parece que naciste para eso, ¿no? Contame cómo fue Yo, todo eso. yo tuve la suerte de que nací en un seno familiar donde me estimularon mucho el tema artístico, ¿verdad? O sea, mi papá amaba el cine, desde que tengo conciencia, él tenía un proyector de 16 milímetros y mi mamá me estimulaba mucho a la parte creativa. Entonces, uno de mis primeros regalos fue un proyector, era como de slides, era como diapositiva, como imágenes fijas. Y mi mamá, esas películas se compraban porque eran como historietas proyectadas. Y me acuerdo con mi hermana le hacíamos las voces y grabábamos. Y entonces le invitábamos a los vecinos para ver. Pero después mi mamá me dijo, hacé tus películas. Eso es lo que era genial. Mi mamá dice, "Toma, hacé tus películas. Yo te voy a comprar el papel sulfito, yo te voy a comprar el marcador y hacé tus películas". Y empecé a hacer. Empecé a dibujar,
a ponerle voz, qué sé yo. Y yo tenía 6 años, hasta ahora tengo la película donde yo firmo y pongo 6 años, ¿verdad? Y realmente eh, eh, es genial que así sea y es como yo le veía a mi papá viendo películas de 16 milímetros, a mi mamá estimulándome. A los 7 años empezó el cineclub en el Colegio Cristo Rey. O sea, yo fui un chico muy bendecido al ser muy estimulado desde ese lado. Entonces, lógico, a los 11 años, yo, a los 11 años ya hice mi primer cortometraje en Super 8 y yo ya le dije a mi papá, yo no quiero hacer otra cosa en mi vida, yo quiero hacer cine. Y mi papá me dijo, mi hijo, es como que vos me digas que querés ser astronauta, ¿verdad? Entonces, como sentía como que era muy lógico, pero yo sabía que acá era, no había muchos caminos, pero en ese momento cuando sos joven, es como cuando sos niño, no te importa eso, te vas nomás, ¿verdad? Te vas nomás, haces nomás, ¿verdad? Y era genial. Yo todo lo que podía ahorrar de plata compraba, me acuerdo, cosas de rollo de Super 8 y filmaba. Filmaba películas de terror, filmaba cosas, después prestaba la cámara cuando podía, cuando salió el video, empecé a prestar cámara, empecé a hacer mi primer largo, que nunca, nunca edité, la terminé de filmar, pero nunca edité, ¿verdad? O sea, es como hacer nomás, ¿verdad? A veces sin É, ninguna, sin, todo esse material vos tenés guardado, porque yo soy muy fan del cine mudo y después de los años 30 en Estados Unidos, y a mí lo que siempre me parece increíble es que ellos tienen todo guardado. Vos podés ver una película de 1916 y está prácticamente intacta. Y eso también, claro, después yo me enteré que la Biblioteca Nacional en el Congreso de los Estados Unidos tiene guardado una copia cada uno. ¿Cómo ves la cuestión de los archivos? Vos solés guardar muchas cosas tuyas y cómo están los archivos de materiales antiguos en audiovisual en Paraguay. Siempre fue mi gran curiosidad en saber de eso, ¿no? Que cuesta siempre encontrar material. lastimosamente es la cuenta pendiente acá más importante, realmente, porque eso es muy costoso. O sea, Estados Unidos invierte muchísimo dinero en, en, en que todas sus obras estén como bien custodiadas, y no solamente custodiadas, sino como que remasterizadas en todos los formatos para que eso sobreviva al tiempo. Eh, yo nunca me voy a olvidar, me acuerdo cuando hace, no sé, 10 años que vi la primera remasterización que hicieron de Vértigo, eh, y que hace 10 años o más, no más me parece, esa remasterización costó $2 millones, una película, remasterizar. Claro, porque hacen cuadro a cuadro y vuelven a tocar y vuelven tal cosa. Entonces, eh, la otra vez vi cómo digitalizaban de vuelta todas las películas de Hitchcock, qué sé yo, ¿verdad? Y vos mirás y parecen nuevísimas, increíble, es No, impresionante. sí, O, hay o algunos que parecen, cuando vi, por ejemplo, en Francia encontré en una tienda en la calle, nunca me olvido, nunca me voy a olvidar de que en una tienda en la calle un DVD que era sobre Viaja a la Luna, ¿verdad? De Méliès, y remasterizado, y te pone en el mismo DVD la versión antigua y remasterizada y va comparando. Es una locura lo que hicieron, es una locura. Entonces, conclusión, realmente cuesta mucho dinero hacerlo. Lo ideal sería que tengamos medios como para remasterizar o tener en algún lugar todo el cine paraguayo que se ha producido, pero no es así. Todo está, mucho material está perdido, mucho material, lastimosamente. Por ejemplo, algo que para mí es un clásico, que es Cerro Corá, que yo vi cuando estaba en el colegio en los 80. Claro, como laboratorio que tenía los negativos se incendió, no existe más. Entonces la única copia que tenían estaba en VHS, que encima tampoco era ni siquiera una buena copia. Entonces, hasta donde yo sé, es
lo único que tenemos de Cerro Corá. Y es una pena gigante, porque imagínate ver Cerro Corá remasterizada y no es una película tan vieja. O sea, ¿cómo podemos ver una película como Lo que el viento se llevó del, no sé, del 30 y, no me acuerdo qué año era, 30 9, y, 30 39. 39, puede ver King Kong del 33, ¿verdad? Y es impecable, impecable todo. Entonces, y Sí, vos ves una película, es increíble. claro, de los 70 o de los 80 latina, incluso no hace falta ni que sea paraguaya, y a veces ves cómo el tiempo le vino encima y lastimosamente mucho cine se está perdiendo porque no tenemos los medios para sostener. É, também hay películas de Von Stroheim, por ejemplo, que yo he visto, que se perdieron como 40, 50 años. Y hubo alguien, una alma caridosa, que consiguió, bueno, no, encontró, tenía perdido acá. Todavía hay esperanza de encontrar algo que alguien tenga guardado acá, ¿no? Eh, ¿Me escuchás, verdad? De archivo. Sí, te escucho bien. Sí. Eh, eh, yo creo que hay esperanza. Por ejemplo, en el caso de la película El Pueblo de Carlos Aguiar, que para nosotros es emblemático, súper emblemático. Fue la Eh, primera película, ¿no? no, no fue la primera, pero es la primera como muy, muy emblemática paraguaya, que la hizo Carlos Aguiar cuando tenía creo que 21 años y que fue la primera película totalmente paraguaya que recorrió muchos festivales, que estuvo en muchas cinematecas como una película paraguaya. Y por ejemplo, yo sé de que hay personas que empezaron a buscar en si existe copia en alguna cinemateca, porque la copia que existía acá también se perdió. Yo sé que Carlos ayer parece que tenía los negativos, pero también cuando abrió las latas parece que estaban todas carcomidas, porque obviamente todo lo que es archivo tenés que tener bajo unas condiciones, por ejemplo, de aire acondicionado, como de una temperatura controlada. Y eso acá es impensable, eso cuesta mucha plata, ¿verdad? Claro. Entonces, lastimosamente se perdió y yo creo que sería maravilloso tener el dinero como para rescatar eso, como El Pueblo y como muchas obras que para mí son tan importantes para el cine paraguayo. Yo soy de la generación de, claro, yo, por ejemplo, el año 87, que se empezaron a hacer los primeros festivales de video en el Centro Cultural Juan de Salazar, que hacían 3 días de festival totalmente abierto, donde la gente traía sus materiales. Y yo vi obras maravillosas, hermosas, que me encantaría volver a verlas y que seguro están perdidas. Muchas Claro, por eso decía. no tienen ni cómo reproducirse o muchas probablemente ya nada, están absolutamente borradas. Eh, y te cuento un detalle nomás, muy fuerte. Nosotros con Tana trabajamos en una productora que se llamó Alta. Cuando Sí. estábamos en Alta se hicieron muchas, bueno, se La hicieron las disputa, Río de Fuego, después disputas, Río de justamente. Fuego, se hizo El Ojo de Menchi, se hizo No te caiga, se hizo muchísimas producciones que son importantes para el cine o la televisión, ¿verdad? O la ficción paraguaya. Cuando nosotros, cuando Alta se vende, eh, me dice Tana, tenemos que conseguir rescatar las ficciones, me dice, porque o si no, ellos, o sea, los que compraron no les va a interesar. Yo le digo, Tana, no tenemos, o sea, tenemos que tener permiso, ellos no, eso es costoso. Y me dijo Tana, no importa, vamos a ir cassette por cassette copiando y rescatando uno a uno y vamos a guardar nomás para saber, para ver qué pasa, ¿verdad? Vos sabés que hicimos eso durante medio año y pudimos rescatar La Disputa, Río de Fuego, hasta incluso está sobre el golpe que se llama La Noche de San Blas, que dura como 7 8 minutos nomás, que está en YouTube, ¿verdad? Eh, y fuimos rescatando de a poquito algunas cosas
Y cuando Alta se muda totalmente a la mega cadena, 2 días después viene una lluvia que inunda todo el lugar donde ellos tenían guardados los materiales y se pierde todo el material que ellos tenían. Hija. Lo único rescatado es lo que rescatamos nosotros. O sea, que si nosotros no copiamos eso, no iba a haber ni Tuve copia, salud. ni Río de Fuego, ni La Disputa, ni La Noche de San Blas, ni todo el primer ciclo del Ojo. O sea, es muy triste lo que pasa. O es muy triste que vos sabés que muchos canales, como el mismo Canal 9, claro, va cambiando de dueño y el dueño que viene recicla todo, tira todo, porque obviamente mantener una videoteca es caro, es caro. El único que hizo un buen trabajo y que lo hizo bien fue Bruno Masi con su videoteca y gracias a él tenemos gran parte de nuestra historia cinematográfica. Hablando do Canal 9, vos, primero tus cortos, tenés muchas cosas guardadas, otras cosas se perdieron por los motivos que dijiste. Hay cosas que se pueden eh, incluso subir en la red. ¿Cómo está esa parte? Sí, tengo cosas desde el 84 por ahí tengo. Las cosas anteriores no tengo. Te voy a explicar por qué. Porque imagínate, yo tenía 9 años cuando ya empecé a filmar y era Super 8 y no había manera de copiar eso. Era una única copia, incluso y eso era propiedad del Cineclub. Y yo no tengo idea con quién se quedó eso. Wow. Y se perdió, toda esa etapa se perdió. A partir de que me prestaban cámara y que yo conseguía mi VHS y tenía, y también me daba cuenta porque siempre me decían, yo tenía 23 24 años y me decían, mira que el VHS dura solo 10 años, entonces yo ya iba copiando en el formato que había y así fui rescatando cosas. Igual hay cosas que Para están ganar muy unos bien. años más. Hay cosas que están muy bien rescatadas y hay cosas que no, ¿verdad? Hace poquito, por ejemplo, ¿Qué fui conseguiste? Casa de Brujas, artroscopía, ese tenés. Ya son de los 84, 86. Casa de Brujas, tengo el videoclip, no tengo toda la Casa de Brujas. Casa de Brujas nace como un largometraje que la filmé entera. Nunca la edité porque no me dio el cuero. Pero como la terminé de filmar, quise, bueno, vamos a hacer un videoclip, dije, y hice un videoclip. Ese videoclip existe todavía. Y hay cosas que hay, que están por ahí, ¿verdad? Eh, yo las tengo guardadas, algunas digitalizadas de vuelta en otro formato, otras no, pero están súper bien guardadas. Y por suerte también fui guardando como reproductores que funcionaban y es como que las tengo así guardadas para justamente digitalizar en mejores formatos, ¿verdad? Pero cuesta un montón, de verdad cuesta un montón. Justamente decía estábamos mencionando el Canal 9. Tengo entendido que vos llegabas a guardar, ¿no? Materiales que desechaban. ¿Hay algo que sirve todavía que pudiste guardar o se perdió con el tiempo? Eh, no, eso se perdió con el tiempo. Eso se perdió con el tiempo porque era 16. Eh, la verdad que lastimosamente no. Eso no tengo nada, ¿verdad? Eh, por ahí lo que tengo sí es de cuando nosotros empezamos a trabajar en algunas documentales eh, y sobre todo yo entré en ciencia de la comunicación y a veces tenía que hacer algunos trabajos prácticos. Entonces me iba a los canales y rescataba de los UMATI, copiaba, por ejemplo, de los noticieros nacionales, copié muchas cosas de Stroessner, de toda esa época y ahí eso está y tenemos incluso reproductores UMATI, qué sé yo, ¿verdad? Eso existe, ¿verdad? Pero no mucho, hay poquito. Y eso es lo que es tan triste, porque ni los canales tienen, ¿verdad? Los mismos canales.
El mismo Canal 9 no creo que tenga absolutamente nada guardado, ¿verdad? Y lo importante es porque es la historia, ¿no? Es la memoria, son cosas tan importantes de guardar. Sí, Eh, Manny te- Cuenca, por ejemplo, Manuel Cuenca es una persona muy valiosa en cuanto rescató una cantidad de materiales que él encontró, porque él, como trabajó mucho tiempo en Canal 9 y también se preocupó mucho por rescatar cosas históricas muy valiosas e incluso consiguió los medios como para enviar eso a Francia, que Francia tiene mucha experiencia justamente en eso, y se rescataron varias cosas muy interesantes, muy interesantes. Hugo Amarra también como que hizo mucho esfuerzo en cosas que se habían filmado acá, consiguió los negativos. O sea, hay personas que realmente trabajaron en rescatar ciertos materiales y hicieron muy buen trabajo. el- lo que quisiera saber es, en estos comienzos, ¿cuál era tu influencia? Tengo entendido que te gustaba mucho el cine francés, ¿no? El cine europeo. ¿Qué te gustaba? ¿Godard? Después, ¿seguiste viendo siempre cine francés o te fuiste empapando también de otras, del cine más comercial? Sí, yo empecé mucho con el cine francés porque tanto en el cine club veía mucho cine francés y mi papá, que tenía proyector de 7 milímetros, la embajada que le daba película era la embajada de Francia. Entonces veíamos mucho cine francés. Yo ni sabía qué director era, pero, pero veíamos muy buen cine francés, probablemente el cine más comercial en Francia, pero sí veíamos, vi también algunos clásicos, ¿verdad? Pero después es como que ya empecé a ver más cine comercial, y hay como directores que me llamaban mucho la atención. Y después Hitchcock, por ejemplo, siempre me fascinó. Y después cuando empecé a descubrir como directores que le seguían a él, empecé a seguir sus películas como Brian De Palma. Después, durante mi adolescencia, empecé a conocer, bueno, vi Taxi Driver, me enloqueció Scorsese, me enloqueció Apocalipsis Now, entonces Francis Ford Coppola. Entonces como que empecé a tener algunos directores así de culto. Después un amigo me trajo, me acuerdo de la Argentina, una película de Peter Granaway, me trajo El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, empecé a ver otras películas de él. Me trajeron las primeras películas de Almodóvar, Pepi Lucy Bond, Entre Tinieblas, El laberinto de pasiones, Mujeres al borde. Empecé a ver Godard, empecé a ver, es una mezcla enorme de todo tipo de cine, cine mexicano, Buñuel, y vi de todo, vi de todo. Era muy difícil en ese momento, muy difícil ver un cine distinto fuera del circuito así más comercial, y más todavía en Paraguay, porque el cine comercial que llegaba acá era otra vez el más comercial, digamos, porque eh, claro, porque nosotros dependíamos mucho de la Argentina, ¿verdad? Entonces las películas que funcionaban muy bien nomás en Argentina llegaban acá. Entonces era como eh, muy difícil ver un cine distinto. Eh, Cuando te vas a Alta, le conoces a Tana, ¿no? ¿Cómo fue cómo es el trabajo? Porque mucha gente tiene curiosidad, claro. Es un trabajo que funciona, vos sos guionista, ¿no? Ella, creo que era tu alumna incluso. ¿Cómo nace ese trabajo y cómo ustedes hacen para poder trabajar tanto tiempo, ¿no? Ya son 30 años, creo, ¿no? Sí. Juntos. Es complicado, ¿no? Llevar a cuatro manos todos los proyectos, o eso termina favoreciendo, Juan, Es complicado, no es por fácil. la visión. Yo creo que por eso hay pocas duplas así de directores. Claro. Eh, pero eh,
hay una cosa que yo descubrí en el cine. El cine es un arte colectivo y, y es como que eh, ese balance entre, por un lado, poder decidir y por otro lado, escuchar lo que te sirve. Entonces, y eso nos ocurre mucho con Tana en la dirección. Al principio nosotros, como Tana viene más del teatro, y ella estudió mucho actuación y todo eso, es como que ella se enfocaba más en lo actoral y yo me enfocaba más en la parte técnica. A mí me gustaba, como yo amaba el cine de relato, como la amaba Hitchcock, qué sé yo, entonces como me tiraba más al lado técnico, a cómo estaba contado, cómo estaba editado, o cómo estaba armado, cómo era la secuencia. A mí eso me fascinaba, ¿verdad? Entonces, es como que cuando dirigíamos, nos dividíamos las funciones de una manera casi orgánica, que llevó su tiempo entender cómo, y después ya ella entendía perfectamente qué es lo que yo estaba haciendo, y yo entendía perfectamente qué es lo que ella hacía. Pero también a veces ella me decía, eh, ¿por, ¿por qué no hacemos esto en un plano secuencia? ¿O por qué no hace esto en un plano, en varios planos cortados, tal cosa, eh, hacer como shortcuts, qué sé yo, ¿verdad? O lo mismo yo le decía cosas que tengan que ver con la actuación y es como que nos vamos nutriendo uno del otro, ¿verdad? Nutriendo, claro. Es como que le vas escuchando y también vas aportando. No digo que siempre estemos de acuerdo, hay veces que no estamos de acuerdo. Lo lindo que pasa es que nunca la gente que está alrededor nuestro se entera porque siempre entendemos que las personas que todo tu equipo tiene que ver una sola cabeza o una sola dirección, ¿verdad? Entonces es como que vamos por ahí, ¿verdad? Vamos conduciendo por ese lado. En Alta hacen, realmente quisiera comentar eso. ¿Cómo fue trabajar con Arnaldo Andrés Río de Fuego, ¿no? Y lidiar con los desnudos de Sonia Castiñera? Algo que hoy con el políticamente correcto, ¿crees que sería posible hacer como se hizo en aquella época? Siempre digo eso que ahora no va a ser posible porque era terrorífico, ¿verdad? ¡Ah! No, Empieza ya en el primer capítulo, ella está. sí, no. Y además se emitía medio en horario central, o sea, muy loco, era muy loco. Y, por ejemplo, había un personaje que se llamaba Dulce, y en el casting, por ejemplo, eh, ya en el casting ya le desnudaban a las chicas, o sea, era muy raro, muy raro. Yo creo que ahora no. Bueno, el director Imposible. de Río de Fuego fue Arnaldo André, pero obviamente él delegó todo lo que es producción a un equipo paraguayo, porque él no estuvo en toda la etapa del pre. Eh, y aprender de él fue gigante. Él venía con ya, era socorro, estaba en Ya era su conocido, claro, ya era. recontra conocido en Argentina y también en otros mercados. Entonces, él vino con todo ese bagaje y yo tenía 25 años y Tana tenía 21, ¿verdad? Y a mí me encargaban dirección de cámara y realmente mis camarógrafos no eran muy buenos y era muy complicado y él se dio cuenta enseguida. Entonces, sostener un equipo así fue una locura. O sea, yo en algún momento me quise morir porque realmente nosotros no teníamos la experiencia que él tenía. Entonces él pedía una velocidad de trabajo que no le podíamos dar y fue muy difícil. Igual fue muy respetuoso, aprendí muchísimo. Él incluso le pidió al productor ejecutivo, le dijo, yo no voy a seguir si no le traes a un iluminador con experiencia. Ahí vino un iluminador que trabajaba en las novelas de Andrés Alboca, que era Nigro, era el apellido. Un ser fantástico que yo aprendí tanto de él porque con 4 lámparas hacía maravillas. Entonces, son experiencias que demasiado suman y que te Sí, se hacen, llama crecer, claro. sobre todo cuando vos tenés El, 25.
Es El impresionante. elenco también era un equipo ya medio ganador también, que después de las sombras, ¿no? Estaba Crustín Cabral, estaba Alicia Guerra, ¿no? Había gente que ya estaba acostumbrada ya a trabajar juntos. Yo pude ver algunas cosas, ¿no? Eh, Cuando yo llegué en Paraguay en los años 90, ya casi 30 años, me tocó la oportunidad de trabajar con Beto Ayala. Y sé que fue alguien muy importante en tu vida, lo que es la parte de actuación. Presos, ¿tenés todavía guardados? ¿En algún lugar se puede ver? ¿Tuviste Presos, alguna otra proyección? Es un mediometraje, ¿no? no, es un corto porque dura 7 minutos. Corto. Eh, sí, tengo presos. Yo tanto nuestros primeros cortos con Tana o Preso, que es mía sola, en esa etapa 87 es Preso, después hice Espejo, Boceto, todo por Esta hacer. fue con Beto, ¿no? Preso es con Preso Beto fue con Beto. Sí. y dura 7 minutos. Tengo eso, está en VHS, editado manualmente en VHS. Eh, ¿Sabes por qué no subimos en YouTube ni nada por el estilo? Porque en esa época no tienen música original, ¿verdad? Entonces, es muy probable que YouTube va a saltar y qué sé yo, ¿verdad? Espejo sí tiene música original. Espejo es del 87. La música hizo René Ayala. Todos conocemos el final, es original también. Ahí hizo la música Rolando Chaparro. Es como que eh, de a poquito fuimos como creciendo, pero todos los primeros cortos no tenían música original, digamos, ¿verdad? No éramos muy Y conscientes. Beto trabajó en varios proyectos, Gonzalo Verso Bonetti, la Chuchi creo que también llegó a participar, ¿no? La Chuchi es Eh, un personaje hermoso y él estuvo también en Río de Fuego. Tenía un personaje de un extranjero que era drogadicto. Eh, Beto es un amigo, un amigazo. Yo le conocí en el 86 en el Colegio Cristo Rey. Me presentó el padre Montero Tirado. Él venía a Santa Rosa y me dijo, él es una persona de tu edad que quiere actuar, que esto, que lo otro. Y nos hicimos amigos enseguida. Y yo sentí su talento inmediatamente. Por eso le invité a hacer Presos. Y después, nada, fuimos creciendo, él en el tema actoral y yo en el tema de dirección. Y por eso es como que siempre le incluían los proyectos. Y fue Era una hermoso. como persona magnífica. Yo recién llegaba y trabajábamos en una revista en la época por un tiempo y él era muy agradable, siempre estaba una gran persona. Y él, você tem entendido que ele chegou a ver seu personagem nesse ATK, que é del travesti, que é fantástico, ¿no? Como ele ponía toda a entrega, ¿no? Que se roba, o sea, él llegó a ver eh, su personaje antes de morir. Beto Ayala lastimosamente falleció una semana antes del estreno de Siete Cajas. O sea, él nunca vio la película entera. Pero yo siendo amigo de Beto, cuando yo terminé de editar todas sus escenas, él se había ido a la oficina a grabar alguna locución y yo como sabía que él era muy delicado con su parte actoral, le dije, Beto, yo te quiero mostrar tus 3 escenas. Y me dijo, no, no voy a ver la película más. Por favor, yo quiero tu ok si te gusta. Por favor, Beto, decime, no te quiero mostrar un ratito más. Son 3 escenas. Quiero que veas para ver si vamos bien. Y yo creo que la curiosidad le mató al gato, entonces agarró y me dijo, bueno, vamos a ver la escena. Y entró, se mató de la risa, se mató y me miró y me dijo, ay, me veo tan decadente. Me parezco, Típico me, de él. me parezco a Silvia Lobato, parece un trans argentino. Eh, eh, y fue genial. Beto al menos vio sus 3 escenas editadas, pero nunca pudo ver la película terminada, ¿verdad?
Fue algo eh, muy fuerte que ocurrió justamente antes que se estrenara Siete Cajas. Recién, antes de esta entrevista, estaba entrevistando a Mano Portillo y él hablaba de lo maravilloso que fue trabajar con usted en el primer telecomio. ¿No? Ah, sí, Eh, Usted hicieron telecomio que fue un boom, ¿no? Algo fantástico. Después hicieron Gonzalo Verso Bonetti, ¿no? Y La Chuchi. Eh, ¿Qué rescatar de ese proyecto? ¿Cuán importante fue para ustedes? ¿Y por qué abandonaron? Por, ¿Era por la necesidad ya de concentrarse en el cine? claro. ¿Y cuál es la importancia de tener una ficción, de tener permanente ficción? ¿No? Termina uno y empieza otro. Sería muy interesante eso. Eh, Bueno, sí, Telecomio fue, en realidad Telecomio ya venía, no fue el primer Telecomio. Telecomio ya, ellos venían trabajando hace mucho y el canal nos contrata para el equipo de producción, digamos, y para darle nuestro toque. Y fue una experiencia hermosa. Yo no entré en ese equipo porque yo estaba en ese momento en otro, no me acuerdo en qué proyecto, la verdad, pero las veces que me podía ir, disfrutaba muchísimo. Eh, sí, a partir de Gonzalo Erzonetti, sí la asumo como re nuestra, porque ahí es como que el director del canal nos llama y nos dice, quiero hacer ficción con ustedes. Acá es mi gato. Quiero hacer ficción con ustedes y nos ofrece, nos dice, nos da los parámetros nomás. Nos dice, quiero hacer una ficción familiar que tenga estos personajes y ya está. Y si se animan, le metemos. Y probamos y fue fantástico. Fue vivir de la ficción un año. Al año siguiente nos mudamos al 13 porque Telefuturo ya quería hacer telenovelas, no quería hacer más series y nosotros no nos animábamos todavía a hacer todavía, acá también, a hacer- no nos animábamos está todavía, celoso. no nos animábamos todavía a hacer telenovelas, entonces seguimos con el 13 La Chuchi. Realmente nosotros esos 2 años fuimos muy felices y queríamos hacer ficción en televisión, pero en ese Sí, mas aquela momento, época era fantástico. sí, en ese momento vino no me acuerdo el nombre, vino uno de los productores de Miami Vice que se había filmado una escena en Ciudad del Este Era Michael y Mann? no, Michael Mann era el director, era uno de los productores ejecutivos. En este momento no me acuerdo cómo se llamaba. Y el Meli Peña, que es una persona que siempre apoyó mucho el cine, el teatro, ¿verdad? Nos presentó y nosotros teníamos el proyecto ya de Siete Cajas y nos fuimos a reunir con él. Y él leyó y dijo, nos dio un consejo muy fuerte, muy maravilloso en ese momento que nos cambió, porque nos dijo, me gusta el proyecto Siete Cajas, pero si ustedes quieren hacer cine, tienen que abandonar la televisión. Dejen de hacer televisión, porque televisión le va a consumir todo, le va a consumir el tiempo, le va a consumir todo. Dejen la televisión si quieren hacer siete cajas, o sigan haciendo televisión, pero nunca van a hacer su película. Y de ahí salimos devastados porque nosotros amábamos hacer ficción, pero también queríamos hacer siete cajas, o sea, que amábamos hacer ficción en televisión, ¿verdad? Y entendimos y le hicimos caso. Peter Young creo que se llamaba. El productor. Y fue un buen consejo porque realmente nos llevó casi 3 años desde que él nos dijo eso hasta que el proyecto se concrete y conseguir la plata y todo el resto que siempre es complicado. Claro. Y Con, con, abandonamos la serie de televisión para hacer siete cajas. Esa es la verdad. pero es muy importante. Lo que yo veo que acá, ¿ves alguna diferencia en Paraguay? Yo no creo que no, porque como en el mercado chico se aprovecha mucho, ¿no? Los actores de teatro también hacen
hacen televisión, los actores de televisión también hacen cine, ¿no? Acá en Paraguay, ¿se puede ver una diferencia o todos están muy bien preparados para hacer, para estar en los tres ambientes? Pero me repetí otra vez, se me perdió algo de la Sí, pregunta. Se cortó. los actores normalmente en otros países se suele calificar, bueno, vos sos actor de teatro, vos sos de televisión y vos sos de cine, porque se supone que en el cine requiere una mayor preparación para el personaje y todo eso, ¿no? Acá en Paraguay me parece que todos los actores son muy bien preparados. ¿Ves también eso, que pueden adaptarse fácilmente a cualquier tipo de lenguaje? O, o todavía, bueno, confío, me garantizo más con este que ya hizo otras películas, mejor me aseguro más. ¿Cómo ves todo eso? Lleva un proceso, May, lleva un proceso eh, que depende mucho de cada persona. O sea, hay actores que emblemáticos de teatro, como un Jesús Pérez, por ejemplo, que, que, que vos le marcás, pero inmediatamente puede hacer el clic de pasar a televisión o de pasar a cine. Eh, Porque son muy pasionales y entienden perfectamente cuál es la diferencia. Y hay actores o actrices que por ahí les cuesta un poquitito más, pero consiguen. Yo creo que es mucho trabajo de dirección y es mucho trabajo de observación de ellos mismos. Nosotros muchas veces hacemos ese tema de que grabamos la escena y le invitamos al actor a ver, y ahí es como que se da cuenta y dice, ah, no, es muy grande, tengo tal cosa, tengo que proyectar menos la voz, porque a veces el oficio te lleva a hacer lo que siempre haces, ¿verdad? Y es como acomodar las fichas nomás, pero cuando entendés en qué medio estás y cuáles son las reglas de ese medio, podés laburar muy bien y es fantástico, ¿verdad? Si son actores de alma, se puede siempre, siempre un actor que desde el corazón te lo va a saber manejar. Eh, y claro que hay, y eso pasa acá en cualquier parte del mundo, que claro, hay actores que tienen más talento que otros y que se Claro. acomodan muy fácilmente a cualquier formato. Y hay otros actores que no, que les cuesta un poco más, pero sí yo creo de que sí se puede, con un trabajo bueno de dirección se puede. Cuando haces Siete Caja, escribiste todo el guión. Tengo entendido también que dibujas todas las escenas, ¿no? Este proceso, ¿cuánto tiempo lleva? Porque escribir lleva más de un año, creo, supongo, 2 años. Y al dibujar, ¿nunca terminas hasta grabar? ¿Le dejas en paz o no o siempre está dejar vivo el texto y mismo las escenas? Eh, es una mezcla. En siete cajas, claro, escribir, yo primero tengo que escribir todo, pero para escribir todo tengo que tener muy claro cómo funciona la escena. Yo tengo que tener la puesta en mi cabeza, si no, no puedo escribir. Entonces al escribir yo directamente ya voy haciendo como, ya, ya unos esbozos de cómo va la escena o cómo se desarrolla. En mi cabeza ya está súper claro eso. Cuando después hacemos el storyboard, que en el storyboard, por ejemplo, en siete cajas, teníamos 2 meses nomás para hacer el storyboard, entonces no pudimos hacer el storyboard de toda la película. Entonces lo que está de casi toda, está 70%, que ahí fue Mario González, que se unió al equipo. Mario González Martí, que empezó a trabajar con nosotros, que es el que hace el travesti y los buscadores, que también trabaja con nosotros como guionista y como en la productora. Eh, y con él elegimos qué escenas eran las más complicadas y por eso pudimos terminarla en 2 meses. En los buscadores, como la película era tan compleja en cuanto a espacios y a combinación de espacios, porque eso es hiper complicado. Realmente la dibujamos de punta a punta.
los buscadores están dibujadas de punta a punta. Pero nunca, Mike, eso es así tal cual, nunca terminas de dibujar. O sea, o de armar o rearmar la escena. En los buscadores, porque vos te acomodás al espacio que hay. O sea, no es que armás una escenografía para hacer exactamente como te imaginaste, que eso en Hollywood podés darte ese lujo, pero acá no. Acá vos te imaginaste una cosa, pero después cuando llegaste al lugar o el lugar se La cambió realidad. o- y nada, y tenés que acomodarte a lo que hay. Y también pasa que a mí eso me encanta también, porque también tenés que abrir ese juego al actor. Y Tana también, que es muy creativa con la apuesta, ella de repente está con los actores y prueba cosas y dice, Juan, pero acá podemos hacer de esta manera o esto, el actor propone esto y tenés que abrirte. O sea, por eso es lo que yo creo que es un equilibrio muy complicado de manejar, porque por un lado es maravilloso tener cerrado, porque tenés que tener la película de punta a punta, pero también tenés que abrir para que la gente pueda aportar desde su lado ese talento y decir, y si hacemos esto, no va a funcionar mejor y a veces funciona mejor, ¿verdad? Pero vos no tenés que perder tu norte, porque la película pues es de tantos pedacitos, ¿verdad? Y esa conciencia es lo que no tenés que perder, ¿verdad? Y me pasaba, por ejemplo, un dato que te doy en los buscadores, que había una escena en paralelo a la persecución que los actores propusieron algo que era muy orgánico, ¿verdad? Que hacía el personaje de Mario Toñá de Don Helio, eh, después de todo el quilombo, la embajada, que esto, que lo otro. Y me acuerdo que él propuso algo y que Tana tan le encantó y cuando yo vi le dije, Tana, hermoso es, pero esto va en paralelo a una persecución. Entonces tiene que ser cortito, tiene que ser pum, pum, pum. Ya tiene, ¿verdad? Entonces, esa conciencia es lo que no tenés que perder. Porque vos perdés esa conciencia y perdés el norte de la película, eso, ¿verdad? Pero, y al mismo tiempo, saber escuchar y qué cosas sí te aportan a eso que marcaste, ¿verdad? Entonces, eso nomás, es abrirte y usar lo que... Es terrible lo que digo, pero es así, es usar lo que te sirve para contar mejor la historia. Y hoy en día poder ver Siete Cajas en Paz, ¿Cómo? po- poder ver Siete Cajas en Paz sin querer corregir algo, así o ya soltaste, y bueno, salió lo que salió, o hay cositas que seguís criticando. No siempre critico, siempre, eso a mí no me va a pasar a mí, con todas las películas, con las series, con todo. Igual hay un momento en que disfruto, no es que no disfruto, es como que me relajo y digo, bueno, ya no es nuestro, ya Ya es la está, ya. talla, qué sé yo, ¿verdad? Pero siempre digo, ¿por qué hicimos esto? Qué lindo hubiera sido hacer esto, ¿verdad? Siempre me pasa. Siempre hay cosas que yo digo, y, sí, y aún pienso de que eh, hay cosas que son inexplicables. Realmente uno nunca sabe por qué la gente se conecta o se desconecta con algo, porque yo siempre, incluso en la historia del cine, vos ves cosas perfectas, maravillosas, y con las que la gente no se conectó, ¿verdad? Y ves películas que por ahí tienen miles de defectos y la gente alucinó. Y no sé por qué. Yo no creo que haya una regla. Yo siempre digo, ni Spielberg sabe por qué el Rey Midas decide si él no sabe por qué una película funciona y otra sí. No, y hay ¿Entendés? películas que son muy criticadas en una época y después, después se convierten en culto, ¿no? En película de culto. Sí. Eh, había una película muy que era malísima, no sé si llegaste a ver, que hoy en día es de culto, ¿no? Que el ataque a los tomates. El ataque a los tomates asesinos, que es una cosa horrible. Pero hoy en día a la gente le encanta ver, ¿no? Y es algo así. Quando a CCTK dice Feliz Celaya, ídolo Juan Carlos, formó parte del Team TIA Alfa 2020, ansioso por retomar las clases. Eh, Cuando agarras
el Siete Cajas y te va al Work in Progress de San Sebastián. ¿Eran cuántas? Eran más de 100 películas. Eh, ¿Cuándo fue el momento que dijiste, no, acá vamos a ganar? Nunca dije, nunca, Nunca. nunca. Ni aun cuando nos dijeron que ganamos, yo no creía y yo tenía tanta vergüenza porque yo sentía que había películas mejores que Siete Cajas. De las, eh, y me acuerdo que cuando eh, tenés que dar como ese discurso de agradecimiento, ¿verdad? Y yo tenía tanta vergüenza y me acuerdo que nada, le cité a las otras películas, que esto, que lo otro, después salí, me bajé y uno del jurado me dijo, eh, no, no te sientas mal, me dijo, porque es la primera vez en 20 años que es unánime, me dijo, que todo el jurado votó por la misma película. Me dijo. Wow. Y yo pensé que me dijo nomás, de verdad yo pensé que fue como una, que me tiró nomás esa información, hasta que 5 años después el Cine Construcción editó un libro y en el libro está escrito eso, digamos, que realmente Siete Cajas fue la primera donde el público fue unánime y fue hermoso. Por eso lo que yo te digo que el cine es tan impredecible y tan loco, porque nada, ahí yo vi películas como Infancia Clandestina que me parecían muy superiores, vi cosas que me volaron la cabeza, ¿verdad? Y yo decía, esta no gana de seguro. Después veía otra y decía, Dios mío, esta es mejor que la que yo pensé que no ganaba. O qué sé yo, ¿verdad? Pero, y nada, no sé, el jurado le Siete, dio algo y Siete Cajas, bueno, fue un antes y un después en el cine paraguayo, ¿no? Marcó un hito prácticamente. Eh, Más de 30 premios, ¿no? Si yo no tengo año, más de 100 países recibidos. Contame cómo fue todo eso, porque tuviste que ir en los países, seguir. Contame anécdotas que viviste, cosas, y si pudiste disfrutar también, ¿no? Con Tana de todo eso. O a veces la dinámica, ¿no? Yo he visto una entrevista de ustedes en CNN donde Arciniela estaba encantado con la película, ¿no? Es decir, que su buzón estaba lleno de tantos mensajes para que vea la película. ¿Cómo ustedes vivieron todo ese proceso ya con el proyecto en mano y a medida que iban recibiendo cada vez más premios, más cosas positivas? es hermoso, es una locura, es realmente hermoso. Y es una cosa que uno en su momento no dimensiona tanto y por otro lado es tanta información y es moverte tanto y moverte rápido y al mismo tiempo es muy complicado porque por un lado nosotros teníamos la oficina que teníamos que seguir sosteniendo, pero también era viajar a tal lugar para acompañar la película. A veces no teníamos, nosotros teníamos que poner nuestra plata para conseguir, para pagar el pasaje. A veces el festival te pagaba una parte, el resto pagabas vos. Entonces incluso era invertir, pero por otro lado no te querías perder la oportunidad de... y Claro. yo creo que yo lo que más rescato de todo ese proceso que eh, fue, fue impresionante, ¿verdad? Lo que más rescato es eh, cuando vos te vas a culturas absolutamente distintas y vos decís, y vos sentís que la gente se conecta con lo que haces. Eso es, no, no se puede describir lo hermoso que es. Eso es impresionante. Yo nunca me voy a olvidar en la India, por ejemplo, cuando entré en el cine y era un cine, pues, o sea, en la India son los cines inmensos de 1.200 personas. Yo entro en el cine, sala llena, y vos decís, Dios mío, ¿cómo le entretengo a estas 1.200 personas que tienen otra cultura, otro cine, nada, ¿verdad? Y al- yo
15 minutos de película yo le miraba a la gente y yo decía, Dios mío, no le pasa nada, nada, nada. ¿No llegaste a pensar, será que están esperando algún baile acá? Sí, en serio. Y después empezaban a reír, a reír, a reír, aplaudían, aplaudían, aplaudieron como 7 veces antes que termine la película. Terminó y fue una ovación, una cosa así, nunca vi algo así. Y yo empecé a llorar, mi mamá estaba al lado, estaba Celso también. Y me dijo mi mamá, disfrutá, Juan, disfrutá, me decía. Y realmente era muy impresionante. O sea, eh, y, y de repente te pasaba lo contrario, te iba a Japón. Me acuerdo que en Japón el público no reaccionaba durante toda la película así. Nada, nada. Yo decía, Dios mío, no le gusta, le parece horrible, que esto, que lo otro. Bueno, ya estamos, qué sé yo, ¿verdad? Y ganamos premio del público, por ejemplo. O sea, este el Nada que fenómeno. ver. Es muy genial cuando vos... Salen, ¿no? De extra en Siete Cajas, ¿no? En un momento. Eh, También tengo entendido que él falleció poco antes del estreno o algo parecido. Él también llegó a ver. ¿Cómo fue toda esa, internamente, cómo viviste con muchas emociones, ¿no? Fue muy fuerte porque mi papá fallece apenas terminamos de filmar Siete Cajas. En realidad fue por negligencia, él tuvo dengue y eh, fue a un lugar privado y le sobrehidrataron y falleció. Eh, entonces nunca vio ni nada. Mi papá y mamá siempre se iban a todas las grabaciones de todas las cosas que hacíamos con Tana, ¿verdad? Toda nuestra locura, ellos se iban. Se fue una... Imagínate que incluso salen en el Río de Fuego, hay una escena de un prostíbulo y mi papá y mi mamá salen con mis tíos. Imagínate, año 90, ¿verdad? 91, perdón, 91. La disputa fue 90 y Río de Fuego 90 y 91, creo que fue así. entonces, ellos siempre y estuvieron en la serie, estuvieron en la Chuchi, siempre se iban. Y a mí me daba mucha vergüenza que mi papá se vaya, sobre todo mi mamá era como más, se acomodaba mucho al lugar, pero que mi papá se vaya al mercado me asustaba porque era muy incómodo, no por el lugar, porque a mí el lugar me fascina, sino porque era muy incómodo estar ahí, hacía mucho calor, no había dónde sentarse, el baño, todo eso me era como muy difícil para manejar con mi papá. Pero se fue Claro. igual, se iban, y encima ahí teníamos que trabajar de una manera muy complicada, porque le dejábamos solo al camarógrafo y el resto del equipo desaparecíamos para no llamar la atención. Y me acuerdo que había una escena que había muy pocos extras y que Tana le dijo, formen parte, formen parte acá formen parte acá del fondo y les ubicó en un lugar donde a los dos se los ve. eh, y nada, y para mí es muy fuerte siempre verles, ¿verdad? Mi mamá sigue Claro. viendo, gracias a Dios, eh, pero mi papá lastimosamente no pudo vivir todo lo de Siete Cajas ni Los Buscadores, ¿verdad? Y es muy simbólico para mí porque yo no sabía esto. Él le había dicho a nuestra productora ejecutiva, Vicky Ramírez, yo, le dijo una vez, porque él colaboró con una plata en algún momento cuando nos quedamos sin plata en Siete Cajas, y él le dijo a Vicky, sería muy bueno que una película se acerque al número que hizo Titanic. Y le dijo Vicky, ¿cuántos espectadores hizo Titanic? 150.000 espectadores, le dijo. Y realmente Siete Cajas, bueno, Ultracine figura creo que 270, pero realmente Siete Cajas hizo trescientos Casi cincuenta mil más de espectadores. 300, ¿no? Lo que pasa es que no todos los cines reportaban a Ultracine, porque no todos estaban en ese momento. Nosotros sabíamos que ese fue el número porque nosotros sí teníamos el reporte
de todos los cines porque es la plata que tenía que ir entrando, ¿verdad? Entonces, claro. eh, eh, realmente fue una locura, fue una cosa que yo nunca en mi vida esperé que ocurra y ocurrió y fue hermoso. Claro, yo he visto un, un video, una entrevista que te hicieron, que era un psicoanalista argentino, que hacía una especie, hacía una especie de psicoanálisis, claro que era una actuación, pero muy simpático. Y él tocó un tema que realmente siempre tuve curiosidad, ahora tengo la posibilidad de preguntarte, ¿no? Esa transición entre Siete Cajas y los buscadores, eh, dijiste siempre que tenías mucha inseguridad. ¿Tuviste miedo o estabas consciente de que podías hacer y ya con una mejor estructura, ya con más confianza nacional e internacional? eh, ¿Pensaste que ya ia poder corresponder ou te dava medo de que poderia ser um fracasso? No, terror te da terror, realmente te paraliza, el miedo te paraliza. Yo creo que, y ahí es volver a encontrar tu esencia y decir por qué hago cine, a quién le cuento esto, qué quiero contar. Y ahí es como que volví a rescatar ese lado más ingenuo mío, ese niño que veía a los Goonies, que veía a los cazadores del arca perdida, esa mi necesidad de adaptar a esa idiosincrasia tan paraguaya, tan nuestra. Yo creo que eh, es como que te paraliza al principio el miedo, pero después es como que tenés que seguir y vos decís, bueno, vas buscando en tu esencia por qué haces lo que haces, ¿verdad? Entonces ahí encontrás a veces las respuestas, ¿verdad? Pero cuesta muchísimo, mucho, mucho, mucho. Claro. O Bueno, los buscadores, tampoco tenés como un, claro, o sea, obviamente en Hollywood o en mercados gigantes, donde hacen estudios de mercado y donde saben que, bueno, eh, es bueno que te tires por este lado, tal cosa, tales actores son emblemáticos, si metes tal actor te va a funcionar, qué sé yo. Y aún teniendo todo eso, eh, a veces un director le va estupendamente bien y el siguiente un fracaso de taquilla, aún poniendo claro. todo lo que la industria le dice que ponga. Por eso es lo que yo siempre digo que el cine es muy impredecible. Entonces, E não, Wonderworld, creio que era Wonderworld, não, essa película de Mel Gibson, que gravou em Terra Pasca, não? Waterworld, Water, Waterworld, eh, exatamente, Waterworld, e gravou em Chile. Foi um fracasso, não? E gastaram y uma fue, enormidade, uma coisa fantástica, lo que se invirtió, lo que se hizo, sí, e não funcionou, não? sí, exactamente. Y fue una de las películas más costosas en su época y no funcionó. Incluso películas hermosas, ¿verdad? El Imperio del Sol de Spielberg, ¿verdad? Después de tener muchos éxitos, fue una de las, fue muy, muy cara y tampoco le fue bien, ¿verdad? Y varias otras de Spielberg que de Pero repente es una gran película, Império do Sol es una... Por eso te hablo de que no es, no depende de que sea buena o mala, a veces depende de que haga clip. Hay películas horrorosas que voy a decir, ¿por qué lo que funcionó tan bien? Y lo que pasa es que también depende de demasiados factores, depende de qué otras películas hay, qué le pasa a la gente en ese momento, qué necesita la gente en ese momento. O sea, no sé, de tantas cosas depende, ¿verdad? Que es claro. muy difícil. Yo creo que nadie tiene la varita mágica de decir esto va a funcionar, ¿verdad? Com os buscadores, vocês foram, bueno, foram representar nos Oscars, não? Paraguai. Não chegaram, pero nem isso falta, não? Todo o que vocês conseguiram, e aí quisiera rescatar, recebi um mail del diretor de la academia
ir allá, hacer una exhibición especial para o la Sony, se abrió mucho más puertas. Esos también son cosas que ustedes ni siquiera tenían pensado, ¿no? No, no, para nada. Yo incluso, a mí siempre me pasa que cuando nos elige, cuando la Academia Paraguaya elige cómo representar, yo le dije a Tana, eh, mira, al pedo, no sé, yo creo que no tenemos que ni enviar, le dije, porque no es el tipo, es una película de aventura, muy ingenua, hasta, y no sé, Indiana Jones paraguayo. no va con el estilo de las películas que ellos seleccionan para esta sección, no va para nada. Entonces me dice, bueno, ¿qué perdemos? Ya eligió, no podemos tampoco decir que no, que esto, que lo otro, y va. Y cuando recibimos ese mail del presidente de la academia, yo pensé que era una broma. Yo le dije, Tana, este es alguien que no, se está burlando a Está nosotros, no le jodiendo, claro. responde. Y Tana le responde y el otro vuelve a responder y dice que quería escribir en una revista que es muy emblemática, que se llama American Cinematographer, y realmente, y ahí le pidió datos, que esto, que lo otro, y para mí fue una sorpresa gigante. Pero después, cuando coincidió que nosotros nos fuimos a un festival cerca de Los Ángeles, no me acuerdo, y ahí Tama le avisa al presidente de la academia, y él le dice, por favor, pasen por casa y quédense en casa, quédense por favor, me encantaría que se puedan quedar en casa. Vos no te podés imaginar. Ahí, ah, ahí falló un poco el sonido. Ahora, No te podés, sí, sí. claro, no te podés imaginar la sensación de llegar a la casa del director de la academia y que él nos reciba y nos abrace. O sea, lo primero que hizo fue abrazarnos, ¿verdad? Y luego decir, Dios mío, lo que... Ya ganaron el Oscar, ya está. Y al día y después nos presentó a su esposa es montadora, fue montadora de Spielberg, después nos llevó a la academia, hizo esa proyección maravillosa, pero hay una imagen que yo nunca me voy a olvidar, que es cuando se estaba proyectando, él eligió, porque teníamos 7 minutos nomás para el presidente de la Sony, y él y nos dijo, ¿qué escena eligen? Y nos quedamos todos así como impactados. No se preocupen, yo voy a elegir. Y eligió dos escenas y, y yo le miraba solamente a él. Él se divertía como un niño viendo la película y eso yo no me puedo olvidar. O sea, es una sensación hermosa. Por eso es que eh, digo, claro, el cine tiene tantos caminos y me parece que cada película es tan distinta. Y por eso es que yo creo que hay que hacer nomás lo que uno siente. Claro que eso que uno siente está construido desde un proceso que a veces no es corto, digamos, ¿verdad? Eh, que generalmente no es corto, que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Igual hay gente muy talentosa, hay gente que ese camino descubre rápido. Eh, yo, por ejemplo, a mí me sorprende mucho, y siempre hablé mucho de esto con Hugo Cardoso, el director de Morgue. Por ejemplo, él hizo una película anterior que se llamó El Secuestro. Y a mí El Secuestro ya me encantó. Y después volvimos a hablar muchísimo de cine, que esto, que lo otro. Y 2 años antes que se entrene Morgue, él ya me mostró casi 20 minutos de la película. Él ya venía filmando. Y yo veía que había tanta claridad en su cabeza. Y yo dije, pucha, va en excelente camino. Por eso te hablo de que hay gente que viene con ese don de que sabe qué contar y cómo, y por ahí muchas cosas técnicas él no entendía, pero las manejaba con una intuición impresionante y nada, y es hermoso que así sea, ¿verdad? Pero, pero, pero no todos tienen eso, a veces implica como mucho trabajo, mucho proceso, mucha cuestión.
de compartir, de que eso crezca. Un Marcelo Martinezzi que le llevó mucho tiempo escribir el guión, de que él ganó este premio de Cannes, para escribir el guión, Residencia en Cannes se llama, no me acuerdo, en francés tiene otro nombre, donde son 6 meses que ellos te pagan todo ese proceso de escritura, de investigación, pero él igual cada vez que vos hablabas con él te decía, yo necesito como 2 años más para escribir este guión. Y vos ves que ese proceso, y ves la película y sentís eso. Por eso yo creo que eh, cada persona tiene su lado, ¿verdad? Tiene perdón que repita, pero tiene su proceso y hay que respetar eso, ¿verdad? Claro. Algo que me parece que, dos cositas más que me gustaría hablar, que era, ustedes trabajan como un gran equipo. Tenho entendido que vos, de repente, Martinez te pediu alguma opinião, vos também lhe pediu opinião a ele, Paz Ensina também opina. É tão lindo essa união, como que todos estão unidos para um solo fim, não? Aí algo que me quedou com curiosidade, há pouco eu entrevistei a Domenico na tela, o italiano, e me quedou algo na cabeça, não? Vos, quando o Brasil tuvo esse boom com a publicidade, eles tinham um projeto de cine, não, que era La Veracruz, que no final foi um fracasso. Pero trajeron gente de todos os países da Europa, não, gente que queria vir a trabalhar, todo isso. E ao terminar, quando fracassou o projeto, se quedaram fazendo publicidade em novelas, não? Vos, quando viene Domênico e también, de cierta manera, ustedes están mirando en ese camino, no solamente ustedes juntos acá, pero traer talentos de Europa que puedan aportar gente con una otra mirada. También es el camino de hacer crecer. Totalmente. Yo creo que el cine crece yo creo que la mejor manera de hacer crecer el cine es compartir, compartir, compartir. Y creo que las distintas miradas hacen de que ese proyecto tenga, tenga, tenga un crecimiento que vos sientas la película, ¿verdad? Entonces, eh, eso es, eso es muy lindo. Yo creo que eh, a mí nos pasó incluso con los buscadores que vinieron algunas personas, algunos técnicos de la Argentina, ¿verdad? Eh, y a mí al principio me daba mucha vergüenza gente que había hecho para mí películas maravillosas como el Clan, ¿verdad? Relatos salvajes, ¿verdad? Que habían hecho los efectos, que esto, que lo otro. Y cuando yo le explicaba cómo quería hacer la persecución, que esto, que lo me daba mucha vergüenza. Y, pero el respeto que ellos tienen, la profesionalidad y la conciencia de que es cine, tanto te hace crecer eso, tanto, y vos siempre en algún momento sentís que hay esa conexión donde desde la pasión, que es, wow, es genial, vos sentís que es tan fluido. Demasiado te das cuenta cuando alguien tiene eso en esencia y que no es como una pantalla, ¿verdad? Que no es falso. Sentí eso. Y así como te das cuenta cuando alguien lo hace por una cuestión de fama como yo Claro. siempre digo, del vestido del cine. Hay gente que se enamora de todo lo que viste el cine, de la alfombra roja, de la premiere, de la fama y todo eso. Y el cine no es eso. Es el vestido de que incluso que eso puede desaparecer. O sea, el cine es otra cosa. El cine es esa esencia de contar un relato que donde vos te conectás con la gente. Como decía Hitchcock decía que cuando le preguntaban qué era el cine, y él tenía tan claro, decía, son 400 butacas que llenar, ¿verdad? Y él tenía claro el tema comercial también, porque para él era un peso gigante, ¿verdad?
representar bueno, a todas esas productoras tan gigantes que le encomendaban una película que eran gigantescas y caras y complicadas. Entonces, eh, nada, me parece Claro, que uno el crece. Jerry Lewis en su momento también tenía mucho poder, ¿no? Hasta que ya no pudo más, porque Jerry Lewis tiene una contribución muy importante en el cine, ¿no? Mucha gente no es muy recordado más por su vena artística, pero él tenía mucho poder, él hacía lo que quería en Hollywood en la época, ¿no? Por lo menos 10 años él estuvo comandando todas las películas y fue uno de los creadores de sistema de hacer proyección desde arriba, ¿no? Sí, así mismo. O Truffaut mismo, Así, Truffaut que hizo el libro este, El cine según Hitchcock, triunfó. esta entrevista tan que también salió su documental hace poco, que es fantástico y la tienen que buscar porque rescata los audios que Truffaut hizo con Hitchcock y escucharla a él es impresionante. Pero Truffaut le admiraba tanto a Hitchcock haciendo un cine absolutamente distinto. Y eso es lo que es genial, ese respeto por la mirada del otro y ese entender que y rescatar eso, esa esencia del otro. Ese, y para mí eso es lo que es fantástico, ¿verdad? Por ahí puedo no, o sea, por ahí hay obras de arte que vos decís, bueno, yo no voy a hacer esto porque no es mi cine, pero sin que eso signifique que vos no valores y aprecies algo, ¿verdad? Entonces, eso nomás es, ¿verdad? Claro. Bueno, Juanca, te agradezco muchísimo por tu paciencia, por tu voluntad No, por favor, de gracias. darme la entrevista. No, siempre humilde, eso se valora muchísimo, ¿no? Más allá de todos tus éxitos y tener esa humildad de dar la entrevista, atender siempre a la gente. Eso habla muy bien de vos. Y no sé si tienes algunas últimas palabras. Gracias, Mike, gracias. No, algo que siempre digo y repito es el hecho de que nada sustituye la pasión, ¿verdad? O sea, y la pasión es, hagas lo que hagas, o sea, no tiene que ver con el cine nomás, o sea, un arquitecto tiene que tener pasión y, y eso, y realmente uno siente cuando el otro que trabaja contigo tiene pasión, y sobre todo el cine, que es un arte comunitario donde tanta gente está metida. Entonces, solo la pasión sostiene eso, solo la pasión, no hay plata que sostenga eso. ¿No? Y obviamente necesitas la plata porque es muy caro, pero la pasión hace que eso tenga sentido y que le dé el valor que tiene hasta hoy. No, a mí me gustó, pero eso es fantástico. Yo tenía todavía unas 5 o 6 pautas porque tenés una carrera de muchas cosas increíbles, ¿no? Pero Gracias. bueno, te agradezco un montón que No, sigan teniendo más esto de lo que ya tuviste, gracias. ¿no? Muchas gracias. Y que pronto vamos a estar teniendo el tercer largo. Sé que va a ser nuevamente un grande. Y nada, yo voy a estar editando, voy a estar procesando, voy a estar subiendo y después te paso. Te agradezco muchísimo, un gran abrazo, Juanca, y muy No, buenas noches. gracias a vos, muy lindas preguntas, la verdad que investigaste mucho, se nota y me sentí muy cómodo. Fuerza con lo que haces y gracias, gracias por esto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Chao, chao.